Hola, les doy la bienvenida a esta nueva sesión en donde hablaremos sobre los métodos empírico-cualitativos aplicados a la investigación social. Este tipo de investigación analiza fenómenos sociales desde la perspectiva de las personas que forman parte activa de esos fenómenos. Asimismo, estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural y en relación con el contexto de las personas participantes. Este enfoque se selecciona cuando se quieren conocer y comprender las experiencias, perspectivas, opiniones y significados de los y las participantes en relación al fenómeno investigado. Es un enfoque inductivo, pues parte de la observación y la experiencia de la realidad para luego generalizar y desarrollar teorías. Los pasos del enfoque cualitativo son los siguientes: concebir la idea de lo que se va a investigar, el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo de estudio, la concepción del diseño de estudio, la recolección de los datos cualitativos, el análisis de esos datos cualitativos, la interpretación de los resultados que surgieron del análisis de los datos cualitativos y la elaboración del informe final. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que durante todos estos pasos se requiere siempre una revisión bibliográfica. El primer paso, la idea de la investigación. La idea de la investigación tiene que ser relevante no solamente para quien investiga, sino también para los sujetos de investigación. Los sujetos de investigación deben tener posibilidades reales de ser parte activa en la investigación. Los resultados que se obtienen deben tener la cualidad de poder regresar a la realidad del fenómeno que se investiga de forma transformadora, o por lo menos de forma reflexiva más profunda. Si se pretende analizar los costos financieros o el impacto económico de un proyecto, no se sugiere emplear un enfoque cualitativo. El segundo paso lo constituye el planteamiento del problema, la precomprensión del tema o situación a investigar, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad de la investigación, la exploración de las debilidades en el conocimiento actual del problema y la descripción inicial del contexto donde se desarrolla el problema. En cuanto al conocimiento previo, el planteamiento del problema implica conocer aspectos generales y, de ser posible, específicos de la situación o fenómeno que se investigará. Por eso el conocimiento previo es indispensable para poder analizar más a fondo la situación o fenómeno social. Aunque este preconocimiento puede ser teórico, se pone más énfasis a la experiencia práctica que la persona que investiga tiene con relación al fenómeno social. El otro punto, que son los objetivos de la investigación. Los objetivos indican la intención principal del estudio. Se plantean en una oración o párrafo por separado. Enfocan, exploran y comprenden un solo fenómeno, concepto o idea. Se emplean palabras que sugieren trabajo exploratorio. Usan verbos que comunican acciones que permitirán comprender el fenómeno. Emplean un lenguaje neutral, evitando palabras que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Otro punto importante dentro del planteamiento del problema es el desarrollo de las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son aquellas a las que se pretende responder al final de la investigación. Son un complemento o extensión de los objetivos. A través de ellas se clarifican y toman más sentido dichos objetivos. Deben ser congruentes con los objetivos de la investigación. Las preguntas deben ser relevantes, claras, consistentes, alcanzables, realistas y, además, deben servir de guía. Justificación de la investigación. Aunque la investigación sea cualitativa, la justificación puede incluir datos cuantitativos con el fin de poder dimensionar mejor el problema. Algunos elementos básicos que se deben incluir en una justificación son los siguientes: la conveniencia del estudio, su relevancia social, sus implicaciones prácticas, su valor teórico, su utilidad metodológica. En cuanto a la viabilidad de la investigación dentro del planteamiento del problema, se puede indicar lo siguiente. La viabilidad de una investigación implica tener claro con qué recursos humanos, materiales, temporales, etc. contamos para realizar el estudio. Algunas preguntas básicas para determinar si el proyecto es viable son las siguientes. ¿Es posible realizar este estudio con los recursos humanos y materiales actuales?
¿Se cuenta con el tiempo suficiente para realizarlo? ¿Se cuenta con el equipo técnico apropiado para realizarlo? ¿Es realmente posible acceder al contexto de la investigación bajo las condiciones actuales? El otro punto del planteamiento del problema es la exploración de las debilidades en el conocimiento. Explorar las debilidades en el conocimiento actual sobre el fenómeno o problema que se investiga implica analizar críticamente la literatura que trata de explicar dicho fenómeno o problema. Esta revisión teórica ayuda a identificar investigaciones relacionadas con el tema, identificar los instrumentos cualitativos más usados en dichas investigaciones, conocer ejemplos de investigación, así como sus respectivos instrumentos metodológicos que reflejen el camino recorrido en el análisis y abordaje del tema. Por último, tenemos la descripción inicial del contexto donde se encuentra el problema. Este componente implica describir el contexto para tener una primera idea de los contactos que hay que hacer, las relaciones sociales, culturales y o religiosas que hay que conocer. Esta descripción también implica ingresar al contexto de forma preliminar para conocerlo de cerca, contactar a posibles participantes o sujetos de la investigación, recolectar datos preliminares sobre el contexto y el fenómeno a investigar. El siguiente paso es la inmersión en el campo. Luego de plantear el problema y conocer el contexto escogido, se está en condiciones de entrar en ese contexto para comenzar con la investigación. El proceso de inmersión al campo es el siguiente: asegurar el acceso al contexto, recolectar documentos escritos informales, realizar y registrar las observaciones, escoger a las personas que serán informantes o que serán entrevistadas, realizar las entrevistas, comenzar y culminar el proceso de salida del campo de investigación. El siguiente paso es el diseño del estudio o diseño de la investigación. Generalmente durante el trabajo de campo ya se cuentan con criterios bastante claros para un posible diseño para el estudio. Al salir del campo hay que concretizarlo. Dentro de los muchos diseños de estudios cualitativos, algunos que se emplean con mayor regularidad son los siguientes: estudios etnográficos, estudios de teoría fundamentada e investigación-acción participativa. En el caso del primero, es decir, estudios etnográficos, se puede decir lo siguiente. Estos surgen de los estudios desarrollados en la disciplina de la antropología cultural. Su énfasis es la vida cotidiana de las personas. Se realizan en un breve espacio de tiempo y de forma exhaustiva. Es un método que permite aprender los significados culturales compartidos por las comunidades. Sus técnicas más empleadas para el registro de datos son observación participante, entrevista en profundidad o focalizadas, documentos elaborados por los grupos estudiados, organizaciones e instituciones de la comunidad. El segundo tipo de diseño cualitativo es el estudio de la teoría fundamentada. Dentro de estos estudios cabe mencionar que buscan desarrollar teorías o conceptualizaciones de los fenómenos estudiados a partir de datos que proporciona la realidad. Los instrumentos que más se emplea para el registro de datos son análisis de los documentos generados por los sujetos de estudio, observación participativa o participante, entrevistas narrativas o a profundidad, grupos focales o de discusión, y los instrumentos que más se emplea para el análisis de datos son análisis del discurso y la codificación y categorización. Por último, tenemos dentro de los diseños de estudio el de investigación-acción participativa. Algunas de las características de este método es que está asociado a la intervención comunitaria. Parte del supuesto que las personas construyen la realidad en la que viven a partir de descubrirse a sí mismas al interpretar su cultura y al transformar su contexto. Algunas de las técnicas más empleadas en la investigación-acción participativa son las siguientes: observación participante, entrevistas semiestructuradas, entrevistas narrativas, dinámicas grupales participativas. El siguiente paso corresponde a la recolección de datos. Algunos de los instrumentos más utilizados para levantar datos cualitativos son la entrevista individual, por ejemplo. Son conversaciones cara a cara.
Su propósito es conocer lo que la persona entrevistada piensa o siente con respecto al tema de investigación. Permiten preguntar cuestiones complejas del tema de investigación con detenimiento y libertad. Las preguntas se pueden improvisar de acuerdo al desarrollo que va tomando la conversación y según van surgiendo los temas. Su dinámica de conversación permite que la persona entrevistada participe y proporcione más información sobre los temas centrales de la investigación. La otra forma de recolectar datos se denomina grupos focales. Es una forma rápida, oportuna, válida y poco costosa de recolectar datos. Es una fuente importante de información para comprender las actitudes, creencias, saber cultural y las percepciones de una comunidad. Generalmente se realiza con grupos de entre 6 a 12 personas y además consta de dos componentes esenciales: el contenido de la información que se recoge y la forma en que se comunica la información. Para que sea más eficiente, es importante el uso de dinámicas de grupos de tipo participativas. El otro elemento para recolectar datos cualitativos es la observación. Es un conjunto de técnicas que permite adquirir conocimientos por medio de la observación directa y el registro de fenómenos. Ayuda a explorar, describir, comprender, identificar y generar hipótesis sobre ambientes, contextos, subculturas y otros aspectos sociales. En general hay dos tipos de observación. Observación no participante, la cual se da cuando la persona que observa no toma parte activa de lo que observa. Esta observación puede ser encubierta o abierta. Observación participante, la cual se da cuando la persona que investiga toma parte activa en lo que observa. El grupo observado está enterado del rol de la persona que investiga. El siguiente paso corresponde al análisis de datos. Este tipo de análisis implica, generalmente, interpretar textos para desarrollar teorías o conceptualizaciones. Generalmente, el análisis de datos cualitativos conduce a reducir textos, parafraseándolos, resumiéndolos o categorizándolos. Los instrumentos de análisis cualitativo más usados son la codificación teórica, que consta de 3 etapas: codificación abierta, axial y selectiva. La codificación temática, la cual emplea estructuras temáticas de casos para compararlos con otros casos. Análisis cualitativo de contenido, trabaja con esquemas uniformes de categorías, producto del resumen de textos masivo. El siguiente paso corresponde a la interpretación de los resultados. Implica identificar y explicar el significado esencial de los datos analizados. Presenta críticamente de qué forma se integran las diferentes y variadas partes de la investigación y el significado profundo de las mismas. Traslada los hallazgos básicos de la investigación a un público más amplio, pero sin perder de vista las perspectivas de los y las participantes. Aunque debe reflejar la perspectiva de los participantes, también debe proporcionar respuestas a preguntas de trascendencia social y teórica. El paso final es la elaboración del informe final. La redacción del informe tiene que ser coherente y sencilla. Se sugiere elaborar diferentes versiones del informe para luego compararlas críticamente y escoger la que más se ajuste a los hallazgos de la investigación y al público al cual se dirige. El informe se sitúa entre la frontera de la ciencia y la literatura y, por ello, no existe una sola forma de presentar el análisis de sus datos. Debe contener los aspectos técnicos relevantes de la investigación, objetivos, justificación, relevancia, preguntas de investigación, etc. Si el informe se publica, debe tomar en cuenta algunas consideraciones éticas, tales como: ¿se harán públicas las opiniones de los sujetos de estudio? ¿Se apoyará o criticará con el informe alguna postura política? Etcétera. Muy bien, gracias por su atención y espero que nos podamos encontrar en el próximo video. Hasta la próxima.